Una comerciante en la antigua China mete la mano en una bolsa de cuero. Saca un puñado de conchas pequeñas y lisas. Cauríes. Brillantes, blancas, del tamaño de una almendra. Las cuenta con cuidado y las entrega. A cambio, recibe un fardo de seda. Y ahora viene lo curioso. A miles de kilómetros de distancia, en la costa de África Oriental, otro comerciante hace prácticamente lo mismo. Idioma distinto. Cultura distinta. La misma concha. ¿Cómo llegó la misma conchita a convertirse en dinero en extremos opuestos del mundo? ¿Qué tenía para que la gente confiara más en ella que en una promesa o un favor? En los episodios anteriores, vimos por qué el intercambio es necesario, por qué el trueque falla y cómo las deudas y los regalos funcionaban en comunidades pequeñas. Pero las deudas exigen saber quién debe qué a quién. Eso funciona en una aldea de 100 personas. Se desmorona cuando aparece un desconocido que viene de 1000 kilómetros. Para eso, necesitáis algo que ambos podáis sostener en la mano. Algo cuyo valor los dos podáis aceptar. Necesitáis dinero o mercancía. Este es el episodio 4 de la parte 1. Hasta ahora, hemos ido desde la especialización y el intercambio, pasando por los problemas del trueque, hasta las economías de regalo y los sistemas de deuda que en realidad precedieron al dinero. Hoy damos el siguiente paso. La gente empezó a elegir cosas concretas, mercancías reales, físicas, y a usarlas como dinero. Conchas. Sal. Ganado. Grano. Granos de cacao. Cada una funcionó. Durante un tiempo. En ciertos lugares. Bajo ciertas condiciones. Pero cada una también falló. Y los fallos son la parte interesante. Porque revelan algo fundamental sobre lo que el dinero necesita ser. Al final de este episodio, comprenderéis 4 propiedades que cualquier dinero viable debe tener. No vamos a empezar con la lista. La descubriremos, fallo a fallo. Coged una concha de cauri. Sentidla en la mano. Lisa, fresca, agradable al tacto. Ahora intentad tallar una imitación en madera o piedra. No podéis. La forma natural de la concha es demasiado intrincada. Esa es una de las razones por las que se convirtió en una de las formas de dinero más exitosas de la historia. Ningún rey lo decretó. Ningún gobierno lo respaldó. La gente simplemente empezó a usarla porque funcionaba. Los cauríes son pequeños y uniformes. No se pudren, no se oxidan, no se deshacen. Son prácticamente imposibles de falsificar. Y son preciosos. En China, durante la dinastía San, aproximadamente del 1600 al 1046 a.C., los cauríes eran tan centrales en la vida económica que el carácter chino para dinero todavía contiene el radical de concha. Los arqueólogos han encontrado cauríes depositados en tumbas de la dinastía San. Riqueza para la otra vida. En la India, los cauríes sirvieron como moneda fraccionaria durante más de 2000 años. Las islas Maldivas los recolectaban y exportaban por cargamentos enteros, convirtiendo el archipiélago en una especie de casa de la moneda para medio mundo antiguo. Y en toda África Occidental, los cauríes siguieron siendo moneda de curso legal hasta bien entrado el siglo XIX. Mucho después de que los europeos introdujeran las monedas metálicas. Una sola especie de concha. 3 continentes. 3000 años. Un historial impresionante para algo que puedes recoger en una playa. Pero hay un giro. Los cauríes tenían un defecto fatal. Su oferta dependía enteramente de la geografía. Si vivías lejos del océano, los cauríes eran escasos y valiosos. Pero si vivías cerca de las Maldivas, podías recolectarlos por millones. Y cuando los comerciantes europeos empezaron a enviar cantidades masivas a África Occidental en los siglos XVII y XVIII, inundaron el mercado. Los cauríes no solo compraban especias y tejidos. También compraban personas. Fueron una de las monedas principales del comercio transatlántico de esclavos. Los precios se desplomaron. El dinero dejó de valer. Lección 1. Un buen dinero necesita ser escaso. No por un accidente geográfico. De forma fiable, en todas partes. Seguro que habéis oído esta. A los soldados romanos les pagaban con sal. La palabra latina salarium, de sal, nos dio la palabra salario. Por lo tanto, la sal era dinero. Gran historia. Un problema, no es del todo cierta. La etimología es real. Salarium si viene de sal. Y ya que hablamos de etimologías, la palabra moneda en español y money en inglés tienen un origen común. Ambas proceden de Juno Moneta, la diosa romana en cuyo templo se acuñaban las monedas de Roma. Y la sal era genuinamente preciada en el mundo antiguo. Antes de la refrigeración, era la única forma de conservar los alimentos. Roma incluso tenía una calzada que lleva su nombre. La Vía Salaria, la ruta de la sal. Una de las calzadas más antiguas de Italia, construida para transportar sal desde la costa al interior. Pero aquí viene el matiz que la mayoría de las versiones se saltan. A los soldados romanos no les entregaban literalmente sacos de sal el día de paga. Les pagaban con monedas. Denarios. El salarium era muy probablemente una asignación monetaria para comprar sal,
o simplemente un estipendio general cuyo nombre sobrevivió a su origen. ¿Por qué importa este mito? Porque revela algo cierto. La sal era tan valiosa que la gente la asoció con los sueldos. Pero también muestra lo fácil que es que una buena historia se solidifique en mala historia. Aún así, la sal se usó como dinero o mercancía en muchos lugares. En Etiopía, barras de sal gema llamadas amoles sirvieron como moneda hasta el siglo XX. En partes del sudeste asiático, las tortas de sal circularon durante siglos. Pero pensad en la sal como dinero un momento. Se disuelve en agua. Pesa mucho en relación con su valor. Y a ver cómo dais cambio. Partir una barra de sal en fracciones exactas es prácticamente imposible. Lección 2. Un buen dinero necesita ser divisible. De forma precisa y fiable. Abrid la Ilíada. Homero, siglo VIII a.C. Dos guerreros, Diomedes y Glauco, intercambian armaduras. El poeta nos da el precio. La armadura de Diomedes, 9 bueyes. La armadura dorada de Glauco, 100 bueyes. Un trípode de bronce, premio en los juegos funerarios de Patroclo, 12 bueyes. El ganado no era solo riqueza. Era la vara de medir. La unidad de cuenta. Y aquí hay algo que quizá os deje de piedra. La palabra latina para ganado es pecus. De ahí salió pecunia, que significa dinero. ¿De dónde viene pecuniario? Pero esperad. La palabra capitale originalmente significaba cabeza de ganado. Se convirtió en capital. ¿Y chatel, que en inglés significa bienes muebles? La misma raíz. Todo nuestro vocabulario financiero se construyó sobre vacas. Capital. Pecuniario. Todo se remonta al ganado. El ganado tenía ventajas reales como dinero. Era valioso. Todo el mundo necesitaba comida, cuero y fuerza de trabajo. Era relativamente escaso. Y un bonus interesante, podía reproducirse. Tu riqueza podía crecer literalmente por sí sola. Pero el ganado era terrible en 3 cosas. No puedes dividir una vaca. Media vaca no es dinero. Es carne que se pudre en una semana. No puedes transportar ganado fácilmente a largas distancias. Y el ganado se muere. Enfermedades, sequías, vejez. Tu fortuna entera podía desaparecer en una sola mala temporada. Lección 3. Un buen dinero necesita ser duradero y portátil. El ganado no era ninguna de las 2 cosas. Imaginad que sois trabajadores que construyen las pirámides. Llega el día de paga. No recibís monedas. Recibís grano. En el antiguo Egipto, el trigo y la cebada fueron la columna vertebral de la economía durante milenios. A los trabajadores se les pagaba con grano. Los impuestos se recaudaban en grano. Y en los graneros de los templos y del Estado, ocurrió algo extraordinario. Podías depositar tu grano y recibir un recibo. Después podías entregar ese recibo a otra persona como pago. Sin tocar el grano físico en ningún momento. ¿Os suena de algo? Debería. Es básicamente cómo funciona vuestro banco. Bajo la dinastía Ptolemaica, del 305 al 30 a.C., este sistema alcanzó una sofisticación notable. Una red centralizada de graneros estatales, con sede en Alejandría, permitía a los depositantes transferir créditos de grano entre regiones. Podías depositar grano en Tebas y autorizar un pago en Memphis. Uno de los primeros sistemas de transferencia de dinero. El grano se quedaba en un almacén. Lo que se movía era el registro de quien lo poseía. El grano tenía virtudes reales. Casi todo el mundo lo necesitaba. Una fanega de trigo es muy parecida a otra. Y se podía dividir en cantidades pequeñas. Pero el grano se pudre. Los ratones se lo comen. Las inundaciones lo destruyen. Y pesa enormemente en relación con su valor. No podías cargar a la espalda suficiente grano para una compra importante en una ciudad lejana. La solución egipcia, dejar el grano quieto y mover el papeleo, era brillante. Pero necesitaba una autoridad centralizada en la que todos confiasen. Cuando esa autoridad se debilitaba, el sistema se venía abajo. Aquí va una pregunta. ¿Y si pudierais beberos vuestro dinero? En Mesoamérica, los mayas y después los aztecas usaron granos de cacao como moneda. El análisis de casi 180 piezas de arte maya muestra el cacao apareciendo como medio de intercambio. Desde el siglo VIII en adelante. Se usaba para impuestos, tributos y compras cotidianas. Los aztecas le pusieron precio a todo. Un conejo, 10 granos de cacao. Un huevo de pavo, 3. Un tamal, 1. El cacao era portátil, razonablemente uniforme y ampliamente deseado. Tanto como moneda como materia prima de una apreciada bebida de chocolate que solo las élites podían permitirse. Pero los granos de cacao se estropean. Se los puedes comer. Lo que significa que cada transacción lleva consigo una tentación, consumirte tu propio dinero. Y aún hay más. La gente falsificaba los granos de cacao. ¿Cómo? Los vaciaban y los rellenaban de barro. Un dinero que te puedes comer. Un dinero que puedes falsificar rellenándolo de tierra. Ingenioso, pero frágil. Ahora demos un paso atrás. Hay un patrón que nos ha estado mirando a la cara.
Cada mercancía que hemos analizado triunfó en algunos aspectos y falló en otros. Y los fallos no son aleatorios. Se agrupan en torno a 4 propiedades. Durabilidad. El dinero tiene que resistir el paso del tiempo. El ganado muere. El grano se pudre. El cacao se estropea. La sal se disuelve. Los cauríes, curiosamente, duran siglos. Pero incluso ellos se agrietan y se astillan. Divisibilidad. El dinero tiene que poder fraccionarse en unidades más pequeñas sin perder valor. El grano se divide con facilidad. Los cauríes se cuentan uno a uno. Pero no puedes partir una vaca. Y cortar una barra de sal es pura aproximación. Portabilidad. El dinero tiene que ser fácil de transportar en relación con su valor. Los cauríes son ligeros pero de poco valor unitario. Necesitaríais sacos enteros para una compra grande. La sal es pesada. El ganado camina, pero despacio, y no cruza océanos. El grano pesa una barbaridad. El cacao es ligero pero frágil. Escasez. El dinero tiene que tener una oferta limitada, o pierde valor. Los cauríes parecían escasos hasta que los comerciantes inundaron el mercado. La sal es abundante cerca de la costa, rara tierra adentro. El ganado se reproduce, pero lentamente. El grano lo puede cultivar cualquiera con tierra. Ninguna mercancía puntuó a la perfección en las 4 propiedades. Cada civilización eligió la mejor opción disponible. La mercancía que más alto puntuaba según su geografía, su clima y sus necesidades. Pero toda elección era un compromiso. Estas no son simples curiosidades históricas. Las 4 propiedades que hemos descubierto, durabilidad, divisibilidad, portabilidad, escasez, siguen siendo los criterios con los que se juzga cualquier forma de dinero hoy en día. Cuando los economistas debaten si el Bitcoin podría funcionar como dinero, se hacen las mismas preguntas que una comerciante de la dinastía San se hacía sobre las conchas de Kauri hace 3.000 años. ¿Dura? ¿Se puede dividir? ¿Se puede transportar? ¿Tiene una oferta limitada? Las mercancías cambiaron. Las preguntas no, y fijaos en algo más. Algo profundo. Cada uno de estos dineros mercancías surgió de manera independiente. En civilizaciones que no tenían contacto entre sí. Los mayas nunca conocieron a los chinos. Los egipcios nunca comerciaron con los aztecas. Civilizaciones separadas por océanos y milenios no tenían forma de compartir la idea. Y sin embargo, todas convergieron en la misma solución. Elige una mercancía. Acuerda su valor. Úsala para facilitar el intercambio. Esa convergencia nos dice algo importante. La necesidad de dinero no es un invento cultural. Es una consecuencia estructural de la especialización y el comercio. Allí donde los humanos se especializan, allí donde desconocidos necesitan intercambiar, el dinero, en alguna forma, emerge. 1. Dinero mercancía igual a usar bienes valiosos como medio de intercambio. 2. Cauríes, sal, ganado, grano, cacao, cada uno funcionó en condiciones específicas. 3. La historia del salario y la sal, la etimología es real, el pago literal es un mito. 4. 4 propiedades del dinero, durabilidad, divisibilidad, portabilidad, escasez. 5. Ninguna mercancía puntuó a la perfección, toda elección fue un compromiso. 5 ideas para recordar. 1. El dinero mercancía es el puente entre el intercambio informal y la moneda formal. La gente eligió bienes reales y valiosos como su medio de intercambio. 2. Las conchas de Kauri fueron quizá el dinero mercancía más exitoso de la historia. Una especie. 3 continentes. 3.000 años. 3. Los soldados romanos no cobraban en sal. La palabra salario sí viene de la sal. Pero el pago literal es un mito. La buena historia exige matices. 4. De estos ejemplos emergen 4 propiedades. Un dinero eficaz debe ser duradero, divisible, portátil y escaso. 5. Ninguna mercancía clavó las 4. Cada civilización hizo sus concesiones en función de lo que tenía a mano. Las conchas se rompen. El ganado muere. La sal se disuelve con la lluvia. La gente necesitaba algo más duradero. Más divisible. Más portátil. Lo encontraron bajo tierra. El siguiente paso en la historia del dinero no vino del océano, ni del campo, ni del rebaño. Vino de la tierra misma. Los metales, plata, oro, cobre, bronce, tenían propiedades que ninguna mercancía viva u orgánica podía igualar. Pero los metales trajeron sus propios problemas. ¿Cómo sabes si un trozo de plata es puro? ¿Cómo sabes si pesa lo que el vendedor afirma? Eso, la próxima vez.